Hola, bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Historia de Mexico Tenochtitlan. En esta ocasión vamos a darle voz a Domingo Chimalpain, este cronista chalca, que en los primeros años del siglo XVII estuvo realizando investigaciones y consultando documentos escritos en el sistema antiguo mesoamericano, también alfabético, y recopilando documentos de algunos ancianos en su entorno. Sabemos que su interés primordial era consolidar su derecho a ser el gobernador del Altepetl de Chalco, su Altepetl natal, y de ahí que tuvo un gran interés en recuperar diversos testimonios, como lo hemos comentado, y gracias a esto conocemos muchas versiones de la historia de los Altepeme de la Cuenca de México, pues desde su más remota antigüedad, o por lo menos desde el posclásico, desde por ahí de los años 500, 600, que es la etapa en que, de nuestra era, que es la etapa en la que los Culhuachichimeca o los Chichimeca Culhuaque están llegando a la cuenca y estableciendo su Tlatocayotl en Culhuacán. Bueno, pues este es el tema primordial del documento del que nos vamos a ocupar hoy, la genealogía de los señores de Culhuacán y de Tenochtitlan, que, también se ha conocido, como sabemos, por la primera frase de el texto, que dice: la descendencia y generación de los reyes y señores naturales del pueblo de Culhuacán. Así también ha sido conocido por los historiadores. Bueno, estamos utilizando la fabulosa paleografía y traducción del maestro Rafael Tena, y bueno, vamos directo al asunto. Vamos a enterarnos de cómo Chimalpain recuperó la historia de esta etapa en la que los tenochcas no dieron suficiente información, que es la etapa que va del arribo de los Mexitin hasta el encumbramiento del primer Tlatoani Tenochca, que ellos reconocen, pero que ya sabemos que no fue el primer Tlatoani de los mexicas. Vamos a dejar que Domingo Chimalpain nos cuente esta historia. Dice así: cuando los tepanecas azcapotzalcas todavía vivían abajo, eso quiere decir que aún no tenían un Tlatoani ligado a una Tlacamecayotl, a una dinastía prestigiosa. Era su jefe y caudillo el chichimeca Cihuachtlatonaltzin, el cual tuvo una hija llamada Cuetlazochitzin. Esta señora tuvo por hijo a Huehue Tezozomoctli, Tlatoani de Azcapotzalco, quien a su vez tuvo por hijo a Cuauhcuaupitzáhuac, que fue el primer Tlatoani de Tlatelolco. A este, los tlatelolcas le solicitaron mujer en Chalco, de donde vino la señora Chalchiusochitzin, la cual era hija de Toteociteucli Tecuauchcautli, Tlatoani de Axotlán. Esta señora tuvo en Tlatelolco a Tlacateotzin, que fue el segundo Tlatoani de Tlatelolco. Este Tlacateotzin solicitó mujer en Coatlichan de Acolhuacan y tomó por esposa a la señora Xochtomiyautzin, hija de Acolmistli, segundo Tlatoani de Coatlichan. Esta señora tuvo en Tlatelolco a 3 hijos legítimos de Tlacateotzin. El primero, llamado Acolmistli, llegó a ser Tlatoani de Tlatelolco. Al segundo, llamado Tezozomoctli,
lo solicitaron los de Cuautitlán. Él fue a fundar ese Tlatocayotl, y el tercero, llamado Epcohuatzin, fue a Tlaxcalan. Esta relación fue tomada de una pintura de Tlatelolco y es muy verdadera. Bueno, aquí se nota cómo Chimalpain está revelando las fuentes desde las cuales obtuvo la información. Los mexicas chichimecas que vinieron y llegaron a merecer tierras en Tenochtitlan fueron 12. Y estos son sus nombres: el caudillo Cuautliyolqui, Zompantzin, el Teomama Cuautlequetzki, Ahuexotl, Izhuactlaxit, Ocomecatzin, Chicopachmani, Aatzin, Tenzacatetl, Acacitli, el Teomama Copil y el Teomama Xiucaque. Los mexicas chichimecas que vinieron y llegaron a merecer tierras en Tlatelolco también fueron 12. El Teomama Cuitlaxcuautli, Xochieleltzin, Semacachiquihuitl, Xomimitl, Calaomitl, Ocelopane, Atlancuahuitl, Iztacmichin, Cosihuatli, el Teomama Poyahuitl, Xucoyolatzin y Maltecatzin. Esta relación también fue tomada de la pintura de Tlatelolco. Aquí se refiere pues a la pintura que está reseñando. Está pintada la genealogía del señor Tlatocapili Izhuacóatl Tlacaeleltzin, quien fue gran capitán. Aquí se mencionan los antiguos linajes de los que nació y descendió el dicho Izhuacóatl Tlacaeleltzin. Muy bien. A Tlacaeleltzin lo vamos a ver aparecer más adelante en estas mismas crónicas, porque su labor fue tremendamente importante para el encumbramiento de los Mexitin, y además también a él se debe la idea general más popularizada que tenemos de la historia mexica. Bueno, continúa Chimalpain. El Tlatoani de Malinalco, Chimalcuautli y su mujer, que se llamaba Azcatlzochitzin o Malinalsoch, tuvieron un hijo llamado Copil, que fue Tlatoani de Malinalco. Este Copil tuvo una hija llamada Azcatzolchitzin, y cuando Copil iba a hacer la guerra contra los mexicas en Chapultepec, se volvía del camino y llevaba consigo haciéndola correr a su hija Azcatzolchitzin, hasta que allá cayeron en manos de sus enemigos. Y entonces Copil le dio su hija al Teomama Cuautlequetzki, para evitar que la mataran, para protegerla pues. Le dijo pues a Cuautlequetzki: te doy y te dejo a mi hija. Mas no por eso lo perdonaron, sino que mataron a Copil donde ahora se nombra Acopilco. Allá murió Copil, Tlatoani de Malinalco. Y a su hija Azcatzolchitzin la tomó por mujer el dicho Teomama Cuautlequetzki, capitán mexica, y tuvieron un hijo llamado Cohuatzontli, también valiente guerrero. Este Cohuatzontli tomó por mujer a Nazohuatl, la cual era hija de Axocuautli, Tlatoani de Colhuacan. Cohuatzontli y su mujer Nazohuatl tuvieron 6 hijos. El primero se llamó Acacitli. La segunda fue una mujer llamada Cuetlaxquen. El tercero se llamó Tepan. La cuarta fue una mujer llamada Cuetlazoch. El quinto se llamó Tenzacatetl y el sexto
Cuauhxitli. Por otra parte, un poblador de Tenochtitlan llamado Macuilxochitl, capitán mexica, y su mujer Chimalazóchitl tuvieron por hijo al señor Acamapichtli, quien llegó a ser el primer tlatohuani de Tenochtitlan. La mujer de este, llamada Ilancuehuitl, era una señora estéril y no tenía hijos. Se dice que esta señora Ilancuehuitl era hija de Xochitonaltzin, un noble de Culhuacán. Y cuando Acamapichtli ya estaba gobernando en Tenochtitlan, no le daba hijos la señora Ilancuehuitl, porque era estéril. Y los antiguos mexicas trataron el asunto de que la señora no le daba hijos al tlatohuani. Entonces, los mexicas le dieron mujeres a Acamapichtli. Cada uno de los calpules de los antiguos mexicas le dio una hija a su tlatohuani, para que dejara descendencia y tuviera hijos, los cuales les habrían de ser nobles y señores de Tenochtitlan. Al darle mujeres al tlatohuani Acamapichtli, el primero que lo hizo fue dicho Acacitli, quien le dio a su hija Xocatlamihuatzin, a la que Acamapichtli tomó por mujer, y de ellos nació Huitzilihuitl, el segundo. Recordemos que hay un Huitzilihuitl, un Huehue Huitzilihuitl, que fue el tlatohuani de los mexicas vencido en Chapultepec. Bueno, este segundo Huitzilihuitl llegó a gobernar en Tenochtitlan. Tenzacatl le dio a su hija Huitziltzotzin, a la que Acamapichtli tomó por mujer, y de ellos nació Tlalolzacatzin. Aatzin, otro antiguo mexica que fue de los que llegaron a Tenochtitlan, le dio a su hija Xucuetzin, a la que Acamapichtli tomó por mujer, y de ellos nació Cuautlecohuatl. A los dichos hijos de Acamapichtli, Huitzilihuitl y su hermano menor Tlazolzaca, el tlatohuani de Tiliucan Tlacopan, es decir, Tacuba, llamado Tlacacuitlahuatzin, les dio por mujeres a sus dos hijas, Miyahuazochtzin y Matlalzochitzin, que de allá vinieron. Huitzilihuitl desposó a Matlalzochitzin, y de ellos nació Chimalpopoca, y Tlazolzaca desposó a Miyahuazochtzin, y tuvieron 3 hijos, Cualtzin, Tetlepanquetzatzin y Tecalapohuatzin. Esta relación fue sacada de un documento señorial de Santa María Cuepopan, que dejaron pintados los tlatoque. Bien, hasta aquí. Vamos a retomar algunos temas que son, me parece, muy importantes para la comprensión de la historia mexica. Por un lado, es un relato de las alianzas de los mexitin en su primera etapa con el resto de los altepeme de la cuenca que ya estaban establecidos. El que señalen los matrimonios que se realizaron y los nacimientos y cómo se van entrelazando entre ellos es una manera de narrarnos cuáles eran las alianzas políticas que fueron realizando los mexitin en sus primeros años. También es importante retomar cómo van a convertirse en parientes de ciertos altepeme de gran prestigio. Por un lado, Culhuacán, que aunque había caído en desgracia, seguía manteniendo, para la época en que nos están narrando, pues la primacía cultural, civilizatoria de la Cuenca de México, que no la primacía política, que esa la tenía Azcapotzalco, sin duda. También va a ser muy importante un personaje que es trascendental y muy
significativo en la historia antigua de México, Ilancuehuitl. Vamos a hablar más acerca de este personaje en la siguiente cápsula o en otra cápsula de Voces de la Historia de Mexico Tenochtitlan a partir de otro documento. Solamente quiero destacar aquí que fue una mujer que a su esterilidad le sobrepuso una capacidad de aceptar y educar de la forma más esmerada posible a los hijos de las otras mujeres del Tlatoani Acamapichtli. Y bueno, además también esto nos recalca el papel tan importante que jugaban las mujeres nobles en la política de aquella vieja sociedad, de aquella antigua sociedad, porque eran las portadoras de la alianza y la legitimidad política. Vamos a continuar con más y más historias de la antigüedad de nuestra ciudad en la próxima cápsula de Voces de la Historia de Mexico Tenochtitlan. Hasta entonces.